Tú necesitas un hogar y yo necesito una mamá, murmuró la niña mientras miraba a la joven sin techo sentada en la parada del autobús. La frase salió tan suave que casi se perdió entre los copos de nieve que giraban en el aire. Elliot Monroe volteó rápido, interrumpiendo la llamada y apretando el teléfono contra su oreja como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. Su hija de 4 años, Laya, estaba parada frente a la banca del paradero, con sus guantes apoyados con ternura sobre el regazo de una muchacha envuelta en un abrigo roto y empapado. La mujer no reaccionó al principio. Sus ojos, de un azul gastado y cansado, apenas se abrieron para enfocarse en la niña. Tenía la postura encorvada, como si todo su cuerpo pesara demasiado, y apretaba contra su pecho una bolsa de tela desteñida como si fuera lo último que poseía. La nieve se acumulaba en su cabello rubio, enredado y lleno de mechones revueltos. Sus labios entreabiertos dejaban escapar un aliento débil y entrecortado. Laya, con la inocencia que solo pueden tener los niños, dejó caer una galleta en forma de osito en su regazo. «Puedes venir a vivir con nosotros», declaró con firmeza absoluta. Laya. Elliot se apresuró hacia ellas, colgó la llamada sin despedirse y tomó a su hija suavemente del brazo. Se arrodilló frente a ambas, evaluando la situación con esa mezcla de precaución y cansancio que solo los padres viudos desarrollan con los años. «Señorita, ¿por qué está cerca de mi hija?» La joven levantó las manos lentamente, como si fueran demasiado pesadas. «No, no la toqué». Ella se acercó sola. Su voz raspó el aire, quebrada pero segura. Elliot la observó con más atención. Su piel estaba enrojecida en zonas donde no debería, sus labios tenían un tono amoratado por el frío, y su cuerpo temblaba incluso bajo el abrigo. La bolsa de tela estaba apretada contra ella como si temiera que se la arrebataran. «No pedí nada», murmuró con la mirada clavada en el suelo. «Pero, tiene una hija muy amable». El corazón de Elliot se encogió un poco. Laya, sin comprender la tensión, añadió. Primero le compartió su galleta a un gatito. Elliot siguió la dirección de su mano. En la nieve, un gato flaco devoraba lo que quedaba de un trozo de pan. La otra mitad seguramente ya la había comido. Volvió a mirar a la chica. Ella no había dicho una palabra. No había extendido la mano. Ni siquiera había pedido ayuda. Y sin embargo, su silencio tenía el peso de un grito ahogado. «Vámonos», dijo Elliot finalmente. Tomó la mano de Laya y se dispuso a marcharse. Pero detrás de ellos escuchó un movimiento torpe. La joven intentó ponerse de pie con cuidado, casi disculpándose por existir, pero sus piernas fallaron y se desplomó contra el poste del refugio antes de caer al suelo. Elliot giró justo a tiempo para verla caer. «Papá», gritó Laya, alándole el abrigo. Elliot corrió hacia la joven. «Señorita, ¿me oye?» No hubo respuesta. Llevó 2 dedos a su cuello. Su pulso era débil, irregular. Su frente estaba empapada de sudor, pero su piel estaba helada. Tenía un corte reciente en la mano y su respiración era mínima. Estaba enferma. Muy enferma. Miró a su alrededor. Nada. Ni un carro, ni una persona que pudiera ayudar. Sin pensarlo más, la tomó en brazos. Era tan ligera que lo sobresaltó. Su abrigo se abrió un poco y Elliot alcanzó a ver mangas rotas, brazos llenos de moretones, y una delgadez que no era de un día, sino de meses. La chica dejó escapar un gemido débil contra su pecho. «Vamos, Laya», dijo Elliot, acelerando el paso. «¿Se va a morir?», preguntó la niña con voz temblorosa. «No si logramos darle calor». Caminaron rápido, la nieve crujiendo bajo ellos. La casa estaba cerca, pero cada paso parecía más largo que el anterior. No conocía a esa mujer. No sabía su nombre, ni por qué estaba ahí, pero algo en su interior había cambiado desde el momento en que ella se desplomó. Pudo haberla dejado ahí. Quizá debió hacerlo. Pero no lo hizo. Al llegar al porche, Laya murmuró. «Creo que ahora ella es nuestra casa». Elliot no comentó nada.
Solo abrió la puerta. La chimenea chisporroteaba con un sonido suave y relajante. Isabelle se movió bajo el peso de una manta gruesa. El calor era tan inesperado que le ardían los ojos. El aire olía a madera, a especias, a hogar. Al abrir los ojos, la sala se formó lentamente ante ella, el destello ámbar del fuego, los pisos de madera relucientes, una estantería llena de libros de arquitectura y, desde la cocina, el murmullo tenue de algo cocinándose. Estaba recostada en un sofá amplio, con una almohada mullida bajo la cabeza. Su abrigo estaba doblado con cuidado al pie del mueble. No recordaba haber llegado ahí. Solo recordaba el frío. La parada del autobús. La niña. Escuchó un sonido en la alfombra. Era el arrastre de crayones. Laya estaba sentada en el suelo, las piernas cruzadas y la lengua fuera en señal de concentración, coloreando con energía. En la hoja había 3 figuras tomadas de la mano, una grande, una pequeña y otra con cabello amarillo alrededor de la cabeza. Arriba, escrito con letras torcidas pero llenas de cariño, decía: Mi hogar. Isabelle parpadeó, confundida. Intentó incorporarse, pero su cabeza amenazó con partirse en 2. El movimiento alertó a Laya, quien corrió a su lado de inmediato. «Despertaste». Le mostró el dibujo con orgullo. «Somos nosotros». «Yo», murmuró Isabelle, sin saber qué decir. Laya asintió muy segura. «Papá dice que puedes quedarte hasta que sanes. Pero yo creo que deberías quedarte más tiempo». Justo entonces Elliot apareció en la entrada, con el ceño ligeramente fruncido. Dejaba un vaso de agua y un tazón de sopa en la mesa. «Te desmayaste en la nieve», dijo sin emoción en su voz. No tenía alternativa. Necesitabas cuidados. Cuando te recuperes, podrás irte. No sonaba cruel. Solo, distante. «Gracias», susurró Isabelle, bajando la cabeza. Laya quiso hablar más, pero Elliot la guió fuera de la sala con suavidad. El resto del día transcurrió sin demasiadas palabras. Durante la cena, Isabelle eligió sentarse sola en la barra de la cocina. Comía despacio, como alguien que no quiere molestar. Escuchaba a Laya reír y contar historias, pero apartaba la vista cada vez que Elliot la observaba. Más tarde, mientras ayudaba a lavar los trastes, tomó una bandeja de tazas y la manga suelta de su suéter cayó. Elliot vio la cicatriz. Una marca larga, elevada, antigua. Pero imposible de olvidar. No dijo nada. Pero la imagen quedó grabada. Esa noche, cuando la casa ya estaba en calma, Elliot escuchó un quejido desde la sala. Se acercó. Isabelle estaba encogida bajo la manta, con la frente brillante de sudor, respirando con dificultad. Tomó el teléfono. 1 hora después, un médico privado revisaba a la joven. Está muy deshidratada. Tiene fiebre alta. Necesita reposo, líquidos y calor, explicó. Luego la miró a ella. ¿Algún familiar, seguro médico? Isabelle abrió los ojos apenas. No. No tengo a nadie. A nadie le importa. Sus palabras se quedaron suspendidas, pesadas y frías. Elliot no supo qué sentir. Después de que el médico se marchó, se quedó largo rato viéndola dormir. Había reconocido ese desgaste antes. Lo había visto cuando perdió a su esposa. Cuando lo dejaron solo con un bebé. Cuando no sabía cómo seguir. Antes de irse a su habitación, pasó por la cocina. A la mañana siguiente, Isabelle despertó con la luz filtrándose suavemente entre las cortinas. Seguía débil, pero menos febril. En la mesa había una taza de té. Debajo, una servilleta doblada. La abrió. No eres invisible. La caligrafía era firme. Isabelle sintió un nudo en la garganta. Hacía años que nadie la veía realmente. Al día siguiente, la casa olía a tomillo y jengibre. Isabelle se movía despacio por la cocina, recogido el cabello y remangadas las mangas. Déjame ayudar, había dicho. No sé descansar sin sentir que aporto algo.
Elliot no discutió. Ahora ella removía una olla de sopa hecha con restos de verduras y caldo. La cocina se sentía distinta con ella ahí. Más viva. Laya tarareaba una canción mientras coloreaba. Elliot entró con su laptop. Huele, conocido. Isabelle lo miró con una pequeña sonrisa. Es una receta sencilla. La aprendí de una pareja de ancianos que me acogió por un tiempo. Me enseñaron a transformar sobras en algo que reconforte. Él probó una cucharada. Y se quedó congelado. Tenía exactamente el mismo sabor que la sopa que hacía su esposa. Romero. Un toque de pimienta. Y esa nota dulce que él jamás logró descubrir. Miró a Isabelle. Ella sonreía, tranquila, natural, como si pertenecer allí fuera algo tan simple como respirar. Pero dentro de Elliot algo se tensó. No era desconfianza. No era rechazo. Era un miedo antiguo. Un reflejo que creía enterrado. Un temor a perder algo. Que ni siquiera había admitido que quería. 10. Durante años, Elliot había blindado su vida para proteger a Laya. Había actuado con la cabeza, nunca con el corazón. Pero esa noche, cuando la niña ya dormía, la curiosidad lo venció. Buscó su nombre. Bastaron unos segundos. El segundo resultado apareció como una daga. Estudiante prometedora de diseño señalada por plagio en la New York Showcase. La foto lo dejó inmóvil. Isabelle, más joven, con una mirada brillante y limpia, etiquetada como culpable sin una sentencia real. Aún así, su reputación había sido destruida. Elliot se dejó caer en la silla, la luz azul de la pantalla marcando sombras duras en su rostro. Quería confiar en la mujer que había conocido, pero la desconfianza se infiltró como corriente fría bajo una puerta mal cerrada. A la mañana siguiente, al encontrarla en el pasillo, ella lo miró con una mezcla de cansancio y serenidad. ¿Te pasa algo?, preguntó. Él dudó antes de hablar. ¿Puedo preguntarte algo sin que te moleste? Pregúntame, respondió. Le mostró el artículo. Ella apenas lo observó unos segundos antes de alzar la vista. No había sorpresa en sus ojos. Estoy agotada, eso es todo, murmuró. ¿Piensas que lo hice? No lo sé, contestó él. No lo hice, respondió con voz suave, interrumpiendo sus dudas. Un silencio espeso cayó entre ambos. Ella se cruzó de brazos, como protegiéndose. Las marcas que me apoyaban se alejaron. El dueño de mi departamento dobló la renta. Mis amigos desaparecieron. Y el hombre en quien confiaba, vació mi cuenta. Él no dijo nada. Ella dejó escapar una risa seca. Imaginé que ibas a buscar esto. Se nota que eres alguien que odia las incógnitas. Tenía razón, y aquello lo golpeó. Ese diseño era mío, continuó. Pero al final, todos prefirieron una historia simple con una culpable clara. No la verdad. Lo miró de frente. ¿Me crees? Elliot abrió la boca, pero no salió respuesta. Ese instante de duda fue suficiente. Gracias, susurró ella. Por ser sincero. Esa misma tarde empezó a empacar sus cosas. Laya la encontró en la entrada. ¿Te vas?, preguntó con un hilo de voz. Isabelle se agachó y la abrazó con fuerza. Es hora de que me vaya, pequeña. La niña le extendió su oso de peluche. Para que no esté sola. Los ojos de Isabelle brillaron. Abrazó al oso, luego a la niña, como si quisiera memorizar su olor y su calidez. Desde las escaleras, Elliot los observaba inmóvil. Ver a su hija aferrarse a aquella mujer que apenas conocían, le rompió algo por dentro. Isabelle no se despidió de él. Besó la frente de la niña y salió al anochecer. Esa noche, Elliot intentó concentrarse, intentó dormir, pero Laya se movía inquieta. Ni siquiera dijo adiós, susurró. Lo sé, respondió Elliot, hincándose junto a ella. Para nosotros, ya era parte de algo importante.
Su voz se quebró. Laya señaló el dibujo pegado en la pared, 3 figuras abrazadas y la frase en crayones: por favor quédate. Elliot giró el rostro, tratando de ocultar el temblor en sus ojos. Esa noche su silencio se sintió más pesado que nunca. Cuando al fin se levantó para revisar la casa, descubrió que Laya no estaba en su cama. El pasillo vacío. La puerta de la sala apenas abierta. Un frío helado le recorrió la espina. Corrió hacia afuera. La encontró avanzando tambaleante por la nieve, siguiendo la luz de un poste. Lila, llamó. Detente. Ella no volteó. Elliot aceleró, respirando el aire helado como cuchillas. Unos metros adelante, sentada bajo la luz amarillenta, estaba Isabelle, con el abrigo envuelto a medias, murmurando algo en voz tan baja que era imposible descifrarlo. Laya tropezó justo antes de llegar. Un quejido salió de su garganta. Cayó sobre su mano, y la nieve se tiñó de rojo suave. Elliot sintió el pánico subirle por el pecho, pero antes de llegar, Isabelle ya estaba junto a ella. Se arrodilló y tomó la pequeña mano herida con delicadeza. Tranquila, cariño, susurró, sacando un pañuelo y doblándolo con precisión. No te muevas. Ya casi está. Sus manos eran cálidas, cuidadosas. Laya lloraba despacio. El poste iluminaba el cabello de Isabelle como si entrara en un círculo de luz destinado solo para ella. Elliot llegó al fin, jadeando. Laya lo miró con susto en los ojos. Isabelle apartó un mechón del rostro de la niña y respiró hondo, aliviada. Me asustaste, dijo Elliot, arrodillándose. Quería encontrarla, sollozó la niña. Elliot vio a Isabelle, y el mundo alrededor se silenció. No importó la ciudad, ni la nieve, ni la hora. La forma en que Laya sujetaba la mano de aquella mujer lo dijo todo. En ese instante, algo dentro de él terminó de romperse, o quizá de repararse. Gracias, murmuró, la voz llena de un peso que ella entendió. De vuelta en casa, mientras Isabelle terminaba el vendaje, Laya se acurrucó en su brazo como si siempre hubiera pertenecido ahí. Elliot sintió un nudo que mezclaba temor y esperanza. Temor de perder ese momento. Esperanza de que no fuera el último. Más adelante, cuando el silencio llenó la sala y la chimenea titilaba en tonos cálidos, Elliot se acercó. «Has cambiado esta casa», dijo en voz baja. «Todo se siente más vivo». Ella sonrió, insegura. «Yo solo estoy de paso». «No», respondió él, con una suavidad distinta. «No es eso». Ella lo miró, y por un segundo sus almas se encontraron en el medio de la penumbra. Él se inclinó, acercándose despacio, como esperando que el aire pidiera permiso. Pero ella se alejó justo antes del contacto. «No puedo», susurró. «No espero que seas ella», respondió él, sin moverse. «Lo sé», dijo ella. «No estás pidiendo eso». Suspiró, con los ojos llenos de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Pero no sé por qué siento que compito con un recuerdo». La tensión entre ellos se estiró como una cuerda. «No es eso», dijo él. «Es que no te muestras. Te escondes. Sigues temiendo que quiera a alguien que ya no está. Pero te quiero a ti. Tus silencios, tus cicatrices, tu manera de cuidar. No busco perfección. Busco verdad». Ella apretó los labios. «Me han dejado antes», confesó. «Puse mi vida en manos de alguien una vez. Y lo perdí todo». «Nunca hemos tenido un conflicto real», dijo ella. «Nunca hemos llegado al punto donde las cosas se rompen. Y eso, me recuerda lo que perdí». «Entonces, ¿prefieres alejarte antes de que pase?», preguntó él, con el corazón en la garganta. La respuesta quedó suspendida en el aire, frágil, temblorosa, lista para cambiarlo todo. 21. La pregunta salió de su boca como una herida abierta, amarga y casi susurrada. ¿Te irías incluso antes de permitir que alguien te eligiera de verdad? No esperaba una respuesta, pero aún así dolió cuando ella no dijo nada.
Isabelle lo miró un instante, con los ojos llenos de algo que no era enojo, sino un dolor silencioso que parecía antiguo. Y luego simplemente giró el rostro, cruzó la puerta sin emitir un sonido y se marchó. Elliot no la retuvo. Se quedó en el umbral, con las manos tensas a los costados, escuchando cómo la puerta se cerraba con un suspiro final que sonó demasiado parecido a un adiós. Permaneció allí largo rato, atrapado en un silencio que pesaba como si alguien hubiera detenido el aire en la mitad del movimiento. No había querido enamorarse de ella, pero lo había hecho sin remedio. Y ella, aunque no pretendía huir, lo hizo porque cuando el amor ya te ha quemado antes, cualquier sentimiento profundo se parece más a una quemadura que a un abrazo. Esa misma noche, al pasar por el cuarto de Laia, la encontró despierta, abrazando con fuerza al oso reparado por Isabelle. ¿Volverá?, preguntó la niña, con la voz hecha de sueño y desconsuelo. Elliot permaneció en el marco de la puerta, incapaz de responder de inmediato. Finalmente sus labios soltaron un susurro frágil: no lo sé. Pero deseo que sí. Y en medio de ese silencio suave, padre e hija se aferraron a una esperanza tenue, mientras la mujer que ambos querían se alejaba hacia la oscuridad. A veces la verdadera valentía no está en enamorarse, sino en quedarse cuando todo se vuelve demasiado honesto. A la mañana siguiente, la casa entera parecía apagada. No había risas flotando desde la cocina. No había melodías pequeñas ni aroma a tenicolores de pintura en las mesas. Solo un vacío persistente. Elliot removía su café sin probarlo, aflojándose la corbata mientras su mirada perdida caía al piso. Laia, sentada a la mesa, tenía las manos en las mejillas y los crayones sin tocar. El lugar frente a ella, donde Isabelle solía sentarse, llevaba 3 días desocupado. Él no había tenido el valor de contarle a Laia lo ocurrido, y tampoco sabía cómo hacerlo. No tenía claro si Isabelle regresaría algún día. Pero cuando entró a ordenar la habitación de invitados, ese cuarto que sin anunciarlo ella había transformado en su refugio, vio un sobre la almohada. No llevaba su nombre. Solo una palabra: Laia. Se sentó al borde de la cama, sintiendo un nudo en la garganta mientras abría el papel con manos tensas. Dentro encontró una carta escrita con tinta azul que se había corrido en algunos trazos, como si las lágrimas hubieran dejado huellas. Mi niña, hace tanto que nadie me llamaba mamá. No sabía cuánto necesitaba escucharlo hasta que lo dijiste. Pero antes de poder ser la madre de alguien, tengo que aprender a creer que lo merezco. Todavía intento reparar partes rotas de mí. Fragmentos de un corazón que olvidó lo que es sentirse seguro. Quiero que, cuando estés grande, puedas mirar atrás y ver en mí a una mujer fuerte, no solo a alguien que cocinaba galletas o cantaba suave. Quiero ser alguien que se queda, alguien que elige el amor sobre el miedo. Así que por ahora tengo que irme. No porque no te quiera, sino precisamente porque sí te quiero. Dile a tu papá que él me regaló algo que nunca había tenido: espacio para ser yo misma. Y deseo que un día tenga la valentía de cruzar esa puerta otra vez. No como visitante, sino como alguien que por fin sabe a dónde pertenece. Con cariño eterno, Isabelle. Elliot no notó cuánto había apretado la carta hasta que escuchó el crujido del papel entre sus dedos. Volvió a leerla entera, tratando de encontrar aire. Se había ido, pero no huyendo. Esta vez se marchaba para aprender a regresar. Aún así, la herida era punzante. Horas después, Laia se acurrucó a su lado en el sillón, sosteniendo el oso contra su pecho. «Papi, ¿se fue porque no fui lo suficientemente buena?», preguntó con un hilo de voz. El corazón de Elliot se quebró. «No, cielo», dijo abrazándola con fuerza. Se fue porque necesitaba recordar la fortaleza que tiene. Ella escondió el rostro en su camisa. ¿Va a volver? Él cerró los ojos y apoyó la frente en su cabecita. Creo que quiere. Pero a veces el amor necesita su propio tiempo. La niña asintió, enlazando sus dedos con los de él. Entonces esperemos. Esa noche Elliot permaneció despierto en la sala mucho después de que Laia cayera dormida. Sostuvo la carta una vez más y, por primera vez en demasiado tiempo, dejó que las lágrimas salieran.
No solo por la tristeza, sino por algo más suave y nuevo, esperanza. No tenía el sabor de un final. Tenía el olor de una promesa silenciosa. La galería brillaba bajo luces doradas que parecían flotar. Un murmullo elegante llenaba el espacio mientras invitados observaban piezas de arte textil llenas de color y vida. En el centro estaba la obra principal, un vestido sencillo, nada ostentoso, pero hecho con tanta humanidad que parecía respirar. Sobre el dobladillo, diminutas manos entrelazadas bordadas a mano contaban una historia sin palabras. Isabella observaba desde un rincón, con su cabello recogido en una trenza suelta, buscando algo entre la multitud aunque no sabía exactamente qué. Había logrado lo que parecía imposible meses atrás. Había recuperado su nombre, su voz, su oficio. Estaba allí como diseñadora principal en una gala benéfica dedicada a mujeres necesitadas. Pero aún rodeada de elogios, sentía un hueco donde antes había calor. Todo cambió cuando el presentador anunció: ahora escucharemos unas palabras muy especiales, de una niña igualmente especial. La sala guardó silencio. Laya caminó hacia el escenario. Vestía un pequeño traje rosa adornado con margaritas bordadas y sostenía un papel arrugado. Sus pasos eran pequeños pero seguros. Me llamo Laya, dijo con voz dulce pero firme. Antes solo vivíamos mi papá y yo. Él es muy listo y muy serio, pero a veces se veía triste. Hizo una pausa y levantó la mirada directamente hacia Isabelle. Hasta que conocimos a alguien que tenía manos frías pero un corazón tibiecito, y no se enojó cuando la llamé mamá. Cada persona en la sala contuvo el aliento. No se quedó mucho tiempo, continuó, pero dejó pedacitos de ella en la casa. Como canciones y sopitas y abrazos. Isabelle sintió las lágrimas bajar sin poder detenerlas. Este es mi poema, dijo Laya. Hogar no es la cama donde duermo. Hogar es cuando ella me cantó y me dio un beso en la frente. Hogar es ver a papi sonreír cuando le toma la mano. Hogar es donde está mi mamá, y quizá eso sea hoy. La ovación fue suave pero profunda. Isabelle ni siquiera podía respirar. Fue entonces cuando lo vio. Elliot avanzaba entre las personas sosteniendo un marco. Dentro estaba la bufanda que ella había puesto alrededor de Laya aquella noche nevada. La bufanda donde todo había cambiado. Se detuvo frente a ella y le ofreció el marco con manos temblorosas. Guardé el día en que llegaste, dijo. Ese día volvió el hogar. Ella miró la bufanda y luego a él, con el corazón desbordado. Creí que había dejado demasiadas cicatrices atrás para merecer un futuro, susurró. Y yo pensé que mantener a todos lejos era la única forma de proteger lo poco que quedaba, respondió él. Pero dejarte entrar nos dio más de lo que imaginé. Ella sacó entonces un papel doblado del bolsillo de su abrigo, amarillento en los bordes. Él lo reconoció, era la nota que él había dejado junto a su té: no eres invisible. Isabelle la abrió con cuidado. Fuiste el primero en mirarme de verdad. Más allá del ruido, más allá del daño. A mí. Él asintió despacio. Quiero verte completa. Sin máscaras. Sin miedo a quedarte. Ella buscó con la mirada a Laya, que las observaba con un brillo de esperanza inmenso. Y entonces, con la voz quebrándose suavemente, dijo: creo que quiero volver a casa. Laya bajó corriendo del escenario y se lanzó a sus brazos con una risa luminosa. La sala entera aplaudió con calidez, no por el arte ni la moda, sino porque acababan de presenciar una familia encontrándose de nuevo. La luz de la mañana entraba por la cocina como un abrazo tibio. Laya estaba de pie sobre un banquito, presionando un molde sobre masa fresca, mientras Isabelle, con harina en las mejillas, la ayudaba a levantar las figuras. No te olvides de los corazones, ordenó Laya muy seria. Los corazones son lo más importante. Jamás los olvidaría, respondió Isabelle con una sonrisa tranquila. Elliot las contemplaba desde la entrada, disfrutando la escena con el pecho lleno. Había algo sagrado en esa naturalidad, como si por fin la vida hubiera encontrado su lugar. Se acercó, puso una mano en la espalda de ambas y besó la cabeza de las dos.
Hoy es la primera mañana en años en la que no siento que falta algo, murmuró. Isabelle lo miró con ojos suaves. En el mesón había una tarjeta escrita a mano. Elliot la tomó. Aprendamos a quedarnos. Firmado simplemente, Isabelle. Su corazón dio un vuelco. Más tarde, los guió hacia una puerta que él siempre mantenía cerrada. He estado guardando este espacio, dijo. Sin saber para quién, hasta ahora. Abrió la puerta. Era un estudio inundado de luz, una mesa de diseño junto a la ventana, telas enrolladas, estantes vacíos esperando ser llenados, un tablero limpio listo para sueños nuevos. Sobre la pared, una placa, El mañana de Isabelle. Ella se llevó una mano al pecho, conmovida hasta lo más profundo. Nunca imaginé que alguien construiría algo así para mí, susurró. Tú primero construiste algo dentro de nosotros, respondió él. Esto es solo un reflejo. El grito alegre de Laia desde la cocina los llamó de vuelta, pancakes, mami y papi. Se miraron, y Elliot soltó una risa que solo aparece cuando el alma empieza a sanar. Isabelle le tomó la mano, y juntos regresaron al cálido caos del desayuno. Ella sacó un pañuelo bordado y lo extendió en la mesa. Bajo los bordados que había practicado con Laia días atrás, añadió una frase: la familia nace de las manos que te sostienen cuando estás perdido. Lo dejó ahí, en medio de todo. Elliot tocó la última palabra con un dedo. Nos sostuviste cuando ni siquiera sabíamos que lo necesitábamos, dijo. Isabelle miró a ambos. A este hombre que se atrevió a volver a sentir. A esta niña que siempre eligió amar sin miedo. Sonrió, no con nostalgia ni duda, sino con una certeza profunda. No habían formado una vida perfecta. Habían creado un hogar real. Y a veces ese es el milagro verdadero, que la familia que encuentras sea precisamente la que te encuentra cuando te creías perdido. A veces el amor llega en el momento menos esperado. A veces solo hay que quedarse para aprender a recibirlo. Y esta vez, para los tres, el mañana tenía forma de manos entrelazadas, de panqueques con corazones y de promesas que, al fin, podían cumplirse.